tú en tu condición de mujer de color colombiana, ¿has sentido en Colombia discriminación racial o sentiste alguna vez? Absolutamente, maestro. Colombia es un país racista y tiene que aceptarse como país racista. Colombia tiene que entender qué es el racismo y aceptar que existe en la crianza y que ha existido en la crianza desde siempre, desde la esclavitud, desde que había personas esclavizadas. La población negra ha sido segregada, no necesariamente por ley, pero sí, y usted lo dice muy bien y lo explica muy bien en su columna, en muchísimos sentidos que crean ese sesgo hacia la población negra. Nosotros, ni siquiera en el Chocó, ni siquiera en la década de los 70, que fue cuando yo nací, veíamos el modelo de una familia en las cartillas escolares, una familia negra o una familia indígena. Siempre era la familia blanca, con los hijos perfectos, con los cachetes rosados y el pelo rubio. Entonces, desde la escuela hasta la manera en que los recursos son asignados nacionalmente y lastimosamente robados por nuestros propios gobernantes y por la corrupción, asaltando los recursos destinados a la educación y la salud, asaltando el progreso de toda una región. Hemos sido, no por ley, pero siempre ha habido discriminación, siempre ha habido racismo y ha habido segregación hacia las comunidades negras en Colombia, y no solamente en Colombia, en todos los países, desde Argentina hasta México, pasando por las islas también, donde hubo negros traídos del África y esclavizados. Se ha crecido con esa concepción de que el negro es menos, de que el negro es perezoso, de que el negro no sirve para nada, y en ese sentido hemos sufrido una carencia de oportunidades. Digamos que empezamos en el partidor muchísimo más atrás que el resto de las personas en Colombia, en los países donde existe discriminación. Si bien no tuvimos un movimiento como el de los derechos civiles en los Estados Unidos, hay muchísimas cosas similares en el racismo institucional y en el abandono de los gobiernos y en la manera como la ciudad, como la sociedad concibe a la población negra. Pero eso hay que cambiarlo solamente cuando se tiene conciencia de que lo que haces y dices en tu casa tiene una repercusión en la sociedad y crea hijos racistas. Esas frases sobre el pelo, esas frases de no te cases con un negro o con una negra para no tener que peinar trencitas toda tu vida, solamente te hace pensar que muchos somos bienvenidos como invitados, pero no como parte de. Si eres un artista, me entretienes, tienes dinero y me siento privilegiada de estar al lado tuyo. Si eres un deportista, eres destacado, eres reconocido, entonces es un privilegio estar al lado tuyo. Pero si ese deportista o ese artista se va a casar con tu hija, entonces las cosas son a otro precio. Si va a entrar a tu casa o va a ser miembro de tu club, entonces las cosas son a otro precio. Sí, se vive en la sociedad, y yo sí fui discriminada, y en mi libro cuento una experiencia que tuve a los 10 años cuando me mudé a vivir a Medellín. Una de las alumnas en un grado superior, yo estaba en sexto grado, empezando mi secundaria, y en la formación que hacen todas las mañanas para el juramento a la bandera y rezar las oraciones, yo iba a un colegio católico, recién llegada del Chocó, que es mi paraíso negro, sabiendo que existía racismo, pero sin haberlo experimentado, tratando de hacer amigas en una ciudad nueva, en un entorno completamente nuevo. Esta joven, cuando yo paso por el frente de ella, se tira hacia atrás y dice, negro ni mi caballo. Entonces, en ese momento para mí fue un momento muy difícil que yo decidí guardar, porque yo no tenía a nadie. Yo no tenía a quién acudir en ese momento, no tenía una amiga, no tenía respaldo de nadie. Estaba recién empezando una nueva vida. Y no dije nada también porque no le quise dar a ella el placer de hacerme sentir mal. Y tercero, porque yo convencí a mi mamá de que me mandara a estudiar a Medellín, a vivir a la casa de su hermana, de mi tía. Y yo dije, si esto está pasando, es mi responsabilidad que yo esté aquí. Y si yo le digo a mi mamá que esto me está pasando, va a sufrir, me va a regresar al Chocó, yo no me quiero regresar, yo quiero quedar estudiando aquí. Y entonces yo sentí ese peso sobre que mi mamá ni mi familia me lo puso, pero yo sí lo sentí, entonces no quise decir nada.
hasta mucho tiempo después. Para nosotros, para muchos de nosotros es muy difícil reconocer inclusive las agresiones racistas, porque también nos han hecho sentir que así es, que así ha sido, y como casi que eso es lo que nos merecemos. Sí, Entonces, por ejemplo, yo fui la primera presentadora aquí, negra, en un noticiero principal. También lo fui en Colombia, en CMI. Y a mí siempre me cuesta celebrar esas cosas, porque no debería ser así. No tendríamos que estar celebrando el logro de una persona negra, pero hay que celebrarlo, porque cuando hablamos de oportunidades, hemos tenido menos. Entonces, el hecho de que uno de nosotros llegue a ocupar un puesto importante o llegue a ocupar un puesto destacado, hay que resaltarlo porque somos el ejemplo de otras generaciones, porque allá afuera hay niñas y niños que se están viendo reflejados en nosotros y que tienen que saber que esto es posible. Ilia se refería a su libro, Es mi turno. Creo que ya está en Colombia, ¿verdad? Sí, ya está en Colombia. Sí. Ya está en Colombia. Salió primero en Estados Unidos en español y en inglés. Y también hablabas de tu mamá, a quien he tenido el privilegio de conocer y es un personaje entrañable. Uno se explica la maravillosa persona que es Ilia conociendo a doña Betty Chamat, que trabajando como maestra y detrás del mostrador de la papelería, que era el negocio de la familia, logró sacar adelante a sus hijas, mandar a su hija Ilia a estudiar a Medellín, y después que tú, con tu esfuerzo, pudieras ir sacando a tus hermanas a recibir la mejor educación universitaria y que todas ellas sean hoy muy exitosas profesionales. Yo quisiera que nos contaras un poquito de esa experiencia. Sí, mi mamá, yo soy todo lo que soy por ella. Mi mamá, yo la vi siempre levantarse a las 5 de la mañana, organizarnos para ir al colegio, trabajar como profesora en el colegio. Fíjate, cuando yo estaba más pequeña, antes de que existiera un puente atravesando el río San Juan para que nosotros pudiéramos ir a clases, teníamos que irnos en canoa o en unas lanchas de madera larguitas, y era la rutina diaria, pasar el río para poder ir a estudiar y luego una buena caminata por un camino empedrado, pero empedrado de piedras grandes, rompezapatos, estudiar en el calor, en unas condiciones que pueden causar distracción en los estudiantes. Estás acalorada, muchos de mis compañeros no tenían con qué comer, llegaban con hambre, con los zapatos rotos, en un Ismina caliente y húmedo, lluvioso, y bueno, pues digamos que fuimos casi que obligados a ser felices con lo que teníamos. Yo, cuando estaba creciendo, en Ismina no había energía eléctrica. No, el tendido eléctrico nacional no llegaba al Chocó, no llegaba al Chocó. Entonces, ¿te desconectaste, jefe? Entonces... no, aquí estoy. El tendido eléctrico no llegaba al Chocó, entonces nosotros crecimos estudiando con velas. Teníamos que hacer las tareas, si no las hacíamos de día, las teníamos que hacer con velas. Planchando la ropa con plancha de carbón, y planchando los uniformes con plancha de carbón, viendo televisión todavía blanco y negro cuando el resto del país ya tenía televisión a color. Y cuando estábamos chiquitas había una vecina, doña Blanquita, yo siempre cuento su historia, que tenía como una residencia donde llegaban, era su casa grande, pero ella habilitó como unas habitaciones, y ahí llegaban lo que nosotros le decíamos los viajeros, que eran los vendedores, los agentes vendedores de diferentes almacenes de Medellín o de Cali o de Bogotá, que llegaban a vender la mercancía a los almacenes de ahí, entre esos la papelería, los agentes de Norma, de Carvajal, llegaban a donde mi abuelo a venderle a negociar los productos escolares y los libros, y se quedaban en la residencia de doña Blanquita. Entonces, digamos que tenía una posición económica un poco mejor, y ella se compró una gran planta eléctrica que tenía al frente de su casa, como en un huacal, y 2 o 3 veces a la semana nos daba energía a unas cuantas casas del barrio. Entonces mi mamá aprovechaba y del jugo que era del almuerzo, jugo de mango, jugo de piña, hacía helado. Y era fiesta para nosotros comer helado, y poder compartir con los amigos, saber que teníamos luz, podíamos
pegábamos los labios a la escarcha del congelador para raspar el raspadito de hielo. Era una delicia, lo disfrutábamos tanto. Cuando creces, creces así, y es lo que tienes, y tienes que ser feliz con eso. Solo hasta que sales de ahí, tienes el privilegio de salir y ves lo que hay afuera, entiendes que estás mucho más atrás. Sí, maestro. Ilia, una pregunta. Esos libros que estudiaste en Medellín y en Ismina, seguramente habría algún libro de historia. La historia que después has leído, ¿tú crees que esa historia de Colombia refleja el aporte? Circunscribámonos al negro, no hablemos del indígena, por ahora, del negro. El aporte que ha dado el negro no solo en la parte económica, trabajando en las plantaciones, sino en la parte cultural. Colombia sería un país aburridísimo si no hubiéramos tenido una inmigración africana tan importante. No existiría el vallenato, no existiría la cumbia, no existiría lo más chévere de Colombia. ¿Esa historia que tú estudiabas sí reflejaba ese aporte o no? Tampoco, tampoco. Por ejemplo, en los libros de historia, yo mucho tiempo después vine a saber quién era Bencos Viejón. Apenas mencionado en los libros de historia nuestros en el Chocó. Era mencionado, pero no como un abolicionista y el valor que le dio a la historia de la liberación de los esclavos, de los esclavizados en Colombia. Entonces no se resaltó nunca, estoy hablando de la década de los 70 y los 80 cuando yo estudié, no se resaltó nunca esa personalidad como el importante aporte que tuvo a la liberación de los esclavizados. Hubiera sido una historia distinta, no solamente para nosotros los negros, sino para Colombia entero. Porque como yo digo, las historias de los negros no son solamente para nosotros y para nuestros hijos negros, para que sepan que hay figuras prominentes, hay figuras importantes. Si los blancos no conocen esa historia, van a seguir teniendo el mismo concepto de los negros. Entonces, tienen que estar estos personajes destacados en la historia de Colombia y no están. Esta es Ilia Calderón, periodista, presentadora del noticiero en español más visto de Estados Unidos y de uno de los programas de televisión más vistos de Estados Unidos. También la niña que salió de Ismina con un sueño. Con ella